mis festejos favoritos del año. ¡Halloween! Esa linda tradición heredada de Estados Unidos de salir a pedir dulces casa a casa por la noche, en la víspera de Todos los Santos. Reunirte con tus amigos, disfrazarte de tu personaje favorito y divertirte en la noche era fantástico. La verdad, muy pocas veces pude salir a pedir dulces en mi barrio cuando era chiquito. Creo que era peligroso salir por la noche. Además, muy pocos vecinos daban dulces. Pero no por eso me encanta la tradición, una como ninguna otra. Hay gente bastante traumada, diciendo que Halloween es festejarle a los seres endemoniados, pero esas son patrañas. O que está reemplazando el tradicional Día de Muertos en los países latinoamericanos. Por supuesto que no, está muy lejos de ser verdad. Todas las tradiciones tienen diferentes historias y valores, y ninguna podría ser reemplazada por otra. Un videojuego que reproduce perfectamente bien el espíritu de Halloween es Costume Quest, un RPG por Double Fine del 2010. ¿Quieres saber qué tan divertido está el juego? Ven y acompáñame a descubrirlo. Toma, chango, tu banana. ¿Ahora dónde estoy? ¿Ya es de noche? Híjole, mi mamá me va a regañar por estar tan tarde en la calle de vago. No me había dado cuenta, pero estoy disfrazado. ¿Por qué este disfraz me recuerda al grandioso especial de Halloween de 1966? ¡Es la gran calabaza, Charlie Brown! ¿Hoy es Halloween? ¡Uhú! Hola, Juan. Te estábamos esperando. ¿Qué le pasó a tu disfraz? Tuve un pequeño problema con mis tijeras. A la siguiente dime. Yo te puedo ayudar a chupar. A cortar tu disfraz. No, gracias. Así estoy bien. ¿Y dónde está Chayito? Ese tonto está en el huerto de calabazas. Según Chayito, la gran calabaza surge del huerto de calabazas y vuela por el aire regalando juguetes a todos los niños que hayan finalizado el juego de Costume Quest en la noche de Halloween. Está verdaderamente loco. Cada año, Chayito se pierde salir a pedir dulces y luego también se pierde la fiesta de Halloween. Muy bien todos. Vamos a pedir Halloween. Dulce Dulce travesura. travesura. ¿Puedo tener un dulce extra para mi estúpido amigo? No pudo venir con nosotros porque está esperando en un huerto de calabazas. Esperando a la gran calabaza. Me dieron 5 piezas de caramelo. A mí me dieron una barra de chocolate. A mí me dieron una piedra. Vamos, pongámonos en marcha. Es hora de la fiesta de Halloween. Ya llegó la gran calabaza. ¡Qué tonto! Sentado en un huerto de calabazas en mitad de la noche. Te perdiste salir a pedir dulces. ¿Y ahora te vas a perder la fiesta de Halloween?
¿Dices que estás seguro que este año llegará la gran calabaza? ¿Y que nos regalará muchos dulces y juguetes? Tonto, te perderás toda la diversión igual que el año pasado. ¡Qué manera de pasar Halloween! Está bien, Chayito, te creo. Pues empecemos a jugar el juego. O no nos dará tiempo de acabarlo antes de que la noche termine. Tú y tu hermana salen a pedir dulces en la noche de Halloween. Pero unos espantosos monstruos come dulces se roban a tu hermana, ya que la confunden con un dulce gigante debido a su excelentísimo disfraz de maíz dulce. Para evitar que tus papás te castiguen, te encargas de encontrar sana y salva a tu hermana antes de que finalice la noche. Aunque la premisa es simple, la historia es muy entretenida y muy divertida. Me hubiera encantado que tuviera actuación de voz, pero lo único que tiene es texto y algunas escenas muy bien animadas. Tendrás 3 grandes áreas para explorar, llenas de tesoros escondidos y dulces regados en el piso. Sí, tienes razón. No creo que sea muy saludable comerte un dulce que te encontraste en el piso. En los tesoros podrás encontrar dulces o material para poder crear nuevos disfraces. Algunos disfraces ofrecerán distintas habilidades que te permitirán explorar nuevas secciones del área principal donde te encuentres. Como poder patinar y saltar por rampas. O iluminar áreas muy oscuras y llenas de monstruos. Atraer niños con el delicioso olor a papas fritas. O hacerte invisible para pasar inadvertido. Es cierto. Tu principal objetivo en el modo de exploración es ir a las diferentes casas y pedir Halloween. Una vez que hayas visitado todas las casas del área, podrás enfrentarte al jefe del nivel y pasar a una nueva área. En la primera y segunda área del juego encontrarás a 2 amigos, quienes te ayudarán en tu misión de encontrar a tu hermana, haciendo que las batallas sean más sencillas. ¿Acaso dijiste batallas? ¡Es cierto! El juego es un RPG con batallas por turnos y comandos de acción al estilo de Super Mario RPG. Pero sus mecánicas han sido reducidas al mínimo, haciéndolo extremadamente fácil de jugar, pero no por eso volviéndolo aburrido. Por ejemplo, en cada batalla inicias con todos tus puntos de vida, no importando qué tantos puntos hayas perdido en batallas pasadas. Tampoco tienes que preocuparte por ninguna estadística en el juego de rol. Lo único que tendrás que decidir será en qué disfraces equiparás a tus personajes. Así como las habilidades durante la exploración del área, los disfraces ofrecen distintas habilidades y comandos de acción a tu personaje, haciendo que las batallas sean más versátiles. Me encanta cómo tu personaje imagina que él y su enemigo se convierten en enormes kaiju en la batalla. Los comandos de acción se utilizan durante el ataque y la defensa, y van de presionar el botón indicado en pantalla, mover la palanca direccional o presionar un botón como loco. En tu tercer turno podrás utilizar la habilidad especial de tu disfraz, con varios efectos distintos, como usar un ataque poderoso, proteger a uno de tus personajes, subirle los puntos de vida
o atacar a todos los enemigos. Sí, las animaciones al activar estas habilidades especiales son buenísimas. Pero ten cuidado al activar los comandos de acción. No hay tanto problema si te equivocas al atacar, ya que no infligirás el daño máximo. Pero cuando te equivocas al defender, tus enemigos te harán un daño bastante considerable. Sí, yo creo que con 2 veces que te equivoques durante la batalla es suficiente para perderla por completo. Además, tienes que planear correctamente a qué enemigo atacar primero, ya que algunos restauran sus puntos de vida o atacan con magia que continúa haciendo daño durante más de un turno, haciendo que la batalla se complique demasiado. ¿Dices que no hay mucho problema si pierdes una pelea? Es cierto, lo único que sucede es que apareces en el modo de exploración, sin castigo alguno, por lo que puedes intentar la batalla nuevamente. ¿Te preguntas para qué estamos agarrando tantos dulces? Además de que son deliciosos, te sirven para comprar más habilidades. Hay una niña que te intercambia estampas de batalla por dulces. Puedes equipar una sola estampa a cada uno de tus personajes, que les dan distintos poderes extra, como incrementar sus puntos de vida, dañar a todos los enemigos, evadir a los monstruos o darte nuevas habilidades de ataque. En lo personal, las estampas que usé eran las que te permitían contraatacar a los enemigos y las que permiten que tus ataques causen daño a los enemigos cercanos. Es una lástima que no te permitan equipar más de una. Sí, tienes razón. El juego es bastante sencillo, por lo que permitir equipar más de una lo volvería extremadamente sencillo. Varios personajes te darán diferentes misiones durante el juego. El completar las misiones te dará nuevos disfraces, abrirán nuevas secciones en el área donde te encuentras o te darán unas tarjetas coleccionables. Esas tarjetas no tienen función alguna, solo es una mecánica divertida del juego. Hay un minijuego donde tienes que agarrar manzanas en el agua con los dientes. El juego está pasable, pero al finalizar todos los minijuegos te da una muy buena recompensa. Otro minijuego es encontrar a unos chamacos escondidos por todas las áreas. Si los encuentras, te dan una bolsa más grande para tus dulces. Si te echas a todos los monstruos, consigues todas las estampas, obtienes todos los disfraces y equipas la mejor combinación de estos, el último jefe del juego es bastante sencillo. Sí, creo que terminamos el juego como en unas 8 horas al 100%. ¿Preguntas que si el juego me gustó? Me gustó mucho. La ambientación del juego es excelente. Te hace desear que así siempre fueran las noches de Halloween en donde vives. Las gráficas son excelentes y muy coloridas, aunque la música es muy sencilla y completamente olvidable. El juego es perfecto para niños pequeños y adultos que quieran jugar con sus chamacos. No te lo puedes perder en este día de Halloween. Le voy a dar 5 corazones a la diversión y solo un tache a la dificultad. ¡Listo! ¡Terminamos el juego! Ahora sí, ¿dónde está la gran calabaza? ¡Oigo ruidos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me han robado! Pasé toda la noche esperando a la gran calabaza. Con
cuando pude haber estado pidiendo dulces. Y lo único que vino fue una vil computadora. Ya acabó Halloween y me lo perdí completamente. Eres un tonto. Y todo fue culpa tuya. Te voy a demandar. Me debes restitución. Has oído hablar de la furia de un hombre despreciado, ¿verdad? Ajá. Bueno, eso no es nada comparado con la furia de un hombre a quien lo han estafado en salir a pedir dulces y golosinas en Halloween. Ajá. Ha llegado el momento de la trivia. Atari le ofreció a Steve Jobs $700 por terminar el prototipo del juego Breakout. Debido a que era un diseño complejo, Jobs le pidió ayuda a su amigo Steve Wozniak, ofreciéndole la mitad de los $700. ¿Qué sucedió después? Debido al excelente diseño de Wozniak, Atari le dio un bono de $5,000 a Jobs, quien solo le pagó a Wozniak la mitad de los $700. Debido a que Wozniak no pudo terminar el prototipo a tiempo, Jobs fue despedido de Atari en 1975. Debido a que Jobs confesó que Wozniak había sido quien realmente realizó el trabajo, Atari decidió nombrar a Wozniak como ingeniero en jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo en Prototipos. Y la respuesta correcta es... el mugre Jobs se quedó con el bono y solo le pagó la mitad de los $700 a Wozniak. ¡Qué graciosito!, ¿no? Si te gustó el video, por favor dame un like y suscríbete al canal. Y déjame en los comentarios si tú saliste en Halloween cuando eras niño. Yo la única vez que salí a pedir dulces fue porque me invitaron de repente. Y el único disfraz que tenía en ese momento era una playera enorme de los cazafantasmas de mi hermano mayor. Fue muy triste ya que apenas 5 o 6 casas me dieron dulces. Es por eso que de grande, yo mismo me compraría una bolsota de dulces y chocolates.